¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos al pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Palabra del Señor, amén. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la importancia del pacto. La importancia del pacto. Comenzamos con lo que era la definición de un pacto y vimos que un pacto es un compromiso. Un pacto es un compromiso firmado en sangre, literalmente, que adquirimos nosotros con Dios. Y es el compromiso de seguir sus lineamientos, de vivir conforme a sus estatutos y a sus preceptos. Dijimos también que Dios es el iniciador de los pactos. Él es el que decide cuáles son los términos, las condiciones, ¿verdad? Hablamos de algunos ejemplos de pactos que Dios ha hecho, establecido en la Biblia. Y aprendimos, sobre todo, creo, que los pactos que Dios hace, no lo hace con una persona, con un individuo, sino que es con una persona y su descendencia. Okay. Es importante, muy importante eso. Las promesas que Dios hace cuando hacemos un pacto con Él, no es nada más para nosotros, sino que es para nosotros y nuestra descendencia, para nuestra persona y para nuestra familia. Okay. Y también se aplica ese pacto y esas promesas a los que viven dentro de la casa de la persona con la que Dios estableció un pacto. ¿Okay? Entonces empezamos a ver eso y también vimos cómo es necesario que haya un sello, porque todo pacto requiere de un símbolo, un sello. Y yo les animo a que si no estuvieron aquí la semana pasada, entren al Facebook de Casa del Padre y entonces vean la enseñanza de la semana pasada, porque entonces hoy va a tener un poco más sentido si escuchan el anterior. Bueno, entonces la semana pasada nos enfocamos en el pacto que Dios había hecho con Abraham, porque hasta el día de hoy ese pacto se aplica a nosotros espiritualmente. La Biblia claramente dice que somos hijos, somos descendencia de Abraham. Dice Gálatas 3:29, si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas de Abraham. ¿Okay? En otro pasaje dice, sepan entonces que los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Y Dios te bendecirá por medio de Abraham, o sea, Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confían en Él, como Abraham lo hizo. Entonces, vemos que somos descendientes
de Abraham. ¿Sí? Y de la misma manera, cuando establecemos un pacto con Dios, o de hecho nosotros heredamos, conforme venimos a la fe, heredamos las promesas y también las consecuencias, vimos la semana pasada, de lo que Dios estableció con Abraham. Ahora, existen algunas diferencias hoy día comparado con como era hace algunos miles de años, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo de Abraham, toda promesa, todo pacto requería de un sello de sangre y era en la forma de la circuncisión, ¿sí? Pero en nuestro caso, Jesús derramó su sangre, como nos mencionó ahora Mario en el cuadro, ¿verdad? Derramó su sangre para que nosotros pudiésemos establecer un pacto con Dios y ser parte de la familia de Dios. Esa es una diferencia. Y la otra diferencia es que antes de Cristo, el énfasis era en la circuncisión como señal del pacto, ¿sí? Como señal de que uno pertenecía al pueblo de Dios. Pero hoy día la circuncisión no es física, sino que es espiritual, es en el corazón. Y vimos varios pasajes que hablan acerca de la circuncisión del corazón, ¿sí? Entonces acabamos la semana pasada y comentando acerca de que nosotros sabemos que pertenecemos a la familia de Dios. Nosotros sabemos que somos descendientes espirituales de Abraham, que somos herederos de las promesas, si ocurren tres cosas en nuestras vidas. Dos son interiores y una es exterior. Vimos que la primera cosa es que tenemos que circuncidar nuestros corazones. Esto quiere decir que debemos vivir en santidad. Debemos vivir en santidad. Ahí está Gálatas 3. No, es Colosenses 2:11. Bueno, la segunda es que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y la tercera cosa que debe ocurrir es que debemos tener el sello del pacto de Dios en nuestros cuerpos. Y en este caso, ya no es la circuncisión, ahora es, ¿qué cosa? El bautismo. Muy bien, entonces de eso hablamos la semana pasada y quiero retomar esa conversación, pero quiero enfocarme el día de hoy en la tercera cosa, en el sello del pacto de Dios en cuanto al bautismo. ¿Qué significa el bautismo en nuestras vidas y la importancia que debe tener en nuestras vidas? Porque muchos han malentendido el bautismo. El bautismo generalmente, a través de la historia de la iglesia y hasta el día de hoy, se entiende normalmente de una o de dos maneras. Hay iglesias, por ejemplo, como la iglesia romana, católica romana, ¿verdad?, que cree que el bautismo en sí causa que uno sea salvo. O sea, el bautismo produce salvación. Me acuerdo que, bueno, he ido un par de veces a acompañar a amigos que tienen hijos y son de la iglesia católica y me han invitado, sobre todo cuando era yo mucho más joven y vivía aquí de antes. Y entonces me acuerdo que en una ocasión el sacerdote bautizó al bebé y dijo: y ahora les presento al nuevo cristiano. ¿Ah? Porque en esa iglesia creen que ese símbolo, el bautismo en sí, tiene el poder, ¿verdad?, para causar que uno sea salvo. Esa es una manera de entender el bautismo. Otra manera de entender el bautismo es que no es más que un símbolo, pero en realidad no tiene tanto poder en la vida del creyente. Lo que importa es tu fe, que tú hayas recibido a Cristo en tu corazón, y pues no tiene tanto poder, es un símbolo nada más. Ahí está en la Biblia, y pues como no pierdes tu salvación si no te bautizas, pues no es como una urgencia
¿verdad? No es tan importante, y entonces hay mucha gente que pasa su vida cristiana sin bautizarse. ¿Sí? Pero ninguna de esas dos posturas es la correcta. ¿Sí? Y quiero, porque una dice, bueno, el símbolo tiene el poder para que tú te vuelvas cristiano. Y el otro dice, no, el símbolo no es más que un símbolo y no sirve de, o sea, no hace nada. ¿Sí? Y la manera correcta de entender esto del bautismo, y lo voy a hacer a través de un ejemplo para ver si me entienden mejor, me puedo dar a entender mejor. Si yo tomo a mi esposa, que no está el día de hoy, la iba yo a usar de ejemplo, pero no puedo usar a ninguna otra mujer, porque yo iba a tomar a mi esposa y le iba a dar un beso. ¿Yeah? Por eso no puedo tomar a otra mujer, ¿verdad? Si yo tomo a mi esposa y le doy un beso, a lo mejor un grupo de gente va a decir, ah, mira cómo la ama, le dio un beso. Y después va a haber otro grupo de gente que va a decir, un beso no es nada, no significa nada. La gente se besa y hasta hacen más cosas y no significa nada. ¿Se dan cuenta? Es la misma lógica. ¿Cómo puede estar segura ella de que la amo? Pues, ¿cuántos sabemos que el amor es más que sentimientos, verdad que sí? Bueno, si yo verdaderamente amo a mi esposa, entonces tengo que hacer algo para que la convenza de que la amo. ¿Y qué es lo que puedo hacer para convencerla? Pues yo tengo que hacer mis votos de amor públicos, firmo un documento y doy una garantía de que mis palabras son verdaderas. Y entonces, públicamente, me comprometo a estar con ella en las buenas, en las malas, en riqueza, en pobreza, en salud y en enfermedad, hasta que la muerte nos separe. ¿Les suena conocido esas frases? ¿Sí? Son los votos que se hacen en una boda. Es un juramento. ¿Sí? Y el sello o símbolo de ese juramento tradicionalmente es un anillo, aunque puede ser otra cosa, pero tradicionalmente es un anillo. ¿Sí? El punto es que una vez que eso sucede, yo no puedo despertar un día y decir, no me siento casado hoy, vamos a ver a qué chica podemos ir a encontrar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hice un juramento. Hay un documento legal, hay un acta de matrimonio. Esto de los documentos legales es algo tedioso, tequioso aquí en la vida en la que vivimos, pero es algo espiritual. ¿Ah? Si yo el año pasado tuve que renovar mi pasaporte, y entonces como nací en Estados Unidos, fui al consulado, ¿verdad? Y les dije, necesito renovar mi pasaporte. ¿Y tú quién eres? Yo soy David Mark Lecters. ¿Y cómo lo sabemos? Pues yo soy David Mark Lecters. ¿Y cómo podemos estar seguros de que tú eres la persona que dices ser? Pues yo me siento como, lo he sentido 50 años. ¿Qué es lo que están buscando? Un documento legal. Entonces yo les presento, buscan un acta de nacimiento, y el acta de nacimiento tiene que tener, ¿qué cosa? Un sello especial, y si no tiene el sello porque es copia, me dicen, no, este no sirve, tienes que ir. ¿Sí o no? Ok. Es lo mismo. Yo no puedo despertar un día y decir, ya no me siento como papá, hoy no voy a ser papá. ¿Ah? No funciona la cosa así. Pero hay
personas que hacen precisamente eso y destruyen las vidas de sus hijos y sus seres queridos. Pero el bautismo es la misma, funciona igual. Decimos que amamos a Dios. ¿Y cómo es que lo demostramos? ¿Cómo es que lo demostramos más que con palabras? Haciendo votos, haciendo juramentos. ¿Y cómo es eso? Pues el bautismo es un juramento que se hace, aunque no se usa la palabra juramento, pero el acto en sí es un juramento. ¿Sí? O sea, no decimos... El pastor no dice, a ver, juras amar a Dios en riqueza, en pobreza, en salud y en enfermedad, el resto de tu vida hasta que la muerte separe tu cuerpo de ti. O sea, no lo decimos así, pero eso es lo que es. El bautismo. Por lo tanto, uno no puede despertarse después de ser bautizado y decir, hoy no me siento cristiano. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver en qué pecados puedo cometer. Aunque muchos hacen precisamente eso y destruyen sus vidas y la de sus hijos y de sus familias. Por eso creó Dios el matrimonio, para que sea un ejemplo para nosotros y el mundo entero de cómo es la relación entre Dios y su pueblo. Leímos en la palabra hace un momento en Romanos 6, verso 4 y 5, dice que fuimos unidos a Cristo Jesús en, ¿qué cosa? En el bautismo. O sea, nos unimos a Él en su muerte. Y después dice el verso 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Eso es lo que ocurre cuando somos bautizados. Ahora, dices, fuimos crucificados con Cristo. Esta frase de que fuimos crucificados con Cristo, ¿saben qué quiere decir? No significa que nosotros nos pusimos en la cruz. No, significa que Él se volvió nosotros en la cruz. Él se volvió Emanuel Sánchez en la cruz. Él se volvió Carla León. Él se volvió Fabio. Él se volvió Miguel Caicedo. Él se volvió cada uno de nosotros en la cruz y Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Y eso quiere decir que el día de nuestra muerte, el día del juicio, cuando Dios abra los libros de tu vida y cuando Él vea todos los pecados que tú cometiste, ¿y cuántos saben que los libros de algunos van a ser así? ¿Ah? ¿Y cuántos saben que los libros de otros van a ser, pero miren, no hay suficiente papel, se les acabó el papel en el cielo de todo lo que tenían que escribir? ¿Ah? Mira, el que tienes al lado seguramente está hablando de alguien más, el pastor. Sí. Bueno. En fin, cuando se abra el libro de tu vida que contiene todas las tonterías que hiciste, ¿ok? Van a llegar a la última hoja y cuando se termine la última hoja, en la hoja siguiente va a haber un sello que dice pagado. Y se cierra el libro y dice adelante. Y eso es lo que hace el bautismo, aplica el sello de tu unión con Cristo a tus faltas y a tus pecados. No te salva, pero es como los documentos, como el voto, como el sello del anillo de una boda, que significa que yo soy de mi esposa y ella es mía. Es lo mismo con el bautismo, es el sello del voto que significa el documento legal que dice yo soy de mi amado y mío es él, para tomar un versículo de Cantares. Este es el sello de tu unión con Cristo. Y entonces, lo que tiene que ocurrir después de ese momento es que tu
promesa y tu juramento tiene que cobrar vida en tu mente y corazón para el resto de tu vida. ¿Sí? Una cosa es que lo digas, una cosa es que te bautices, otra cosa es que la realidad de lo que dijiste y lo que hiciste se vuelva, valga la redundancia, una realidad en tu corazón. Y de eso te encargas tú. ¿Sí? Así como los que estamos casados, tenemos que trabajar el resto de nuestras vidas para que el amor que juramos un día sea una realidad en nuestro corazón todos los días. ¿Eh? Porque el símbolo externo, el anillo, tiene que corresponder al símbolo interno, el amor. De la misma manera, el símbolo externo, que es el bautismo, tiene que corresponder al símbolo interno, que es la circuncisión de tu corazón delante de Dios. ¿Ok? ¿Estamos todos? Muy bien. Espero que esto les ayude a entender la importancia del bautismo. Ok, quiero retomar por un momento la instrucción que Dios le da a Abraham y a todos nosotros que somos descendientes de Abraham acerca de la responsabilidad de cumplir el pacto que uno hace con Dios, porque el pacto no es para uno, sino es para toda la familia. ¿Sí? Vimos eso la semana pasada. Las instrucciones de parte de Dios con respecto a nosotros, ¿verdad? Es que debemos vivir conforme a su palabra y a sus preceptos, a su voluntad, pero no es algo personal, se aplica a la familia. Abraham recibió la instrucción de aplicar el sello del pacto, la circuncisión, a toda su familia. ¿Y saben qué? Parece que en la era cristiana, cuando los cristianos recién convertidos les decían la misma cosa, cuando menos los que eran discípulos y convertidos del apóstol Pablo, porque en la Biblia vemos ejemplos de que cuando uno se convertía, o mejor dicho, cuando el responsable de una casa se convertía, todos en la casa recibían el sello de aquel que se había convertido. ¿Sí? Esto sucedió con los 2 primeros cristianos en Europa. ¿Alguien sabe quiénes fueron los 2 primeros cristianos en Europa? Se encontraban en la ciudad de Filipos. Eran 2 personas, uno era un carcelero y la otra persona era una comerciante de telas. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y de hecho, pues ellos fueron los fundadores de allá de la iglesia, conocida como la iglesia, y ahí escribió el apóstol Pablo su carta a los filipenses. El punto es que el carcelero se conmueve por el hecho de que hubo un temblor y nadie se escapó, todos se quedaron allá. Y la pregunta fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra, ahí está, del Señor, tanto a él como a los que vivían en su casa. Y aún a esa hora de la noche, ya era la madrugada, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Y enseguida ellos, ¿verdad? Pablo y Silas los bautizaron a él y a todos en su casa. Versículos allá mismo en el capítulo 16. Dice acerca de Lidia, dice: el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa. ¿Okay? Es una empresaria. ¿Okay? No sabemos si estaba casada o no casada. ¿Okay? Lo que sabemos que es una empresaria y tenía probablemente familia y
empleados y o esclavos que dependían de ella. Y dice, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón. ¿El corazón de quién? De Lidia. Y aceptó lo que Pablo decía, ella y ¿qué? Los de su casa. Fueron bautizados y nos invitó que fuésemos huéspedes. ¿Se dan cuenta? Todos en la casa reciben el sello, ¿verdad?, del pacto que papá o doña Lidia había hecho con Dios. Así como Abraham. Abraham tuvo que circuncidar a todos los varones de su casa. No solo los hijos, sino también los esclavos, los siervos, los empleados, todos. Y así fue el caso de Lidia, ¿sí? Cualquier persona que estaba con ella, que vivía con ella, que dependía de ella, ¿verdad?, recibió el símbolo del pacto que Dios estaba haciendo con ella. Ahora, ¿qué quiere decir para nosotros el día de hoy? Que no solamente nuestros hijos son a los que les tenemos que instruir en santidad, en apego a los caminos del Señor. No, es a todos aquellos que están bajo nuestra autoridad. Si somos papá, mamá, si somos jefe de familia, ¿verdad?, o jefa de familia, es todos los que están en la casa. Porque si nosotros hemos hecho un pacto con Dios, automáticamente todo aquello que depende de mí, automáticamente todo aquello que está unido a mí como mi familia, o todo aquello sobre lo cual yo tengo autoridad de dominio o señorío, en automático están consagrados a Dios. ¿Ven? Gracias por su entusiasmo. Cuando yo hago un pacto con Dios, todo lo que está bajo mi autoridad le pertenece a Dios por derecho. Todo. Esa es la importancia cuando uno hace un pacto con Dios. Por un lado, Dios promete no desampararnos, no dejarnos. Promete ser Dios en toda circunstancia, promete ser proveedor, promete ser auxilio, nuestro pronto auxilio, nuestro brazo fuerte, nuestro médico, nuestro abogado. Él promete eso. Pero por otro lado, todo aquello que está bajo mi autoridad, sea bienes o hijos o negocio o personas, reciben los efectos del pacto que yo hice con Dios. Y por lo tanto tenemos que aplicar los estándares del pacto en todo aquello sobre lo cual tenemos autoridad. Y si no hacemos eso, entonces el responsable de que no se cumplió la palabra de Dios en mi vida, en mis finanzas, en mi negocio, no es el empleado, no es mi hijo, sino soy yo. Si los estándares de Dios no van de acuerdo a mi vida, o lo que sucede en mi familia, o lo que sucede en mi negocio, el responsable soy yo, no el empleado que robó. Amén. Okay. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que nada más podemos contratar personas cristianas? No. No. Lo que estoy diciendo es que necesitas aplicar los estándares bíblicos en la manera que operas tu negocio, ¿sí? En la manera en que tratas a tus empleados, en la manera en que tratas a tus proveedores, en la manera en que tratas a tus clientes, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, que no puedes hacer chafa en tu negocio. Bueno, eso se entiende, ¿verdad? Desde cajón.
Pero tampoco, eso quiere decir que tampoco puedes tolerar comportamiento de empleados que traen deshonra a tu nombre o al nombre de Dios. Wow, aquí ya se pone difícil la cosa. Mentiras, robos, cambios de material por uno inferior, productos o insumos adulterados, borracheras. No puede ser parte de tu vida o de tus negocios. Amén. Algunos de ustedes saben que en mis ratos libres, que cada vez son menos, me dedico a la carpintería, hago muebles. Y este fin de año tuve que dar de baja a una persona que ya llevaba tiempo conmigo, era pintor, es pintor, es uno de los mejores pintores que conozco. ¿Okay? Pero empezó a tomar. Y en repetidas ocasiones le pedí que no lo haga. Le animé a que buscara de Dios, oré por él, le invité a la iglesia. Su esposa y sus hijos fueron un par de ocasiones cuando estábamos en otro edificio, pero él nunca fue. Pero después se pusieron peor las cosas. Empezó a tomar todos los días. Cuando yo llegaba al taller, escondía ahí la botella detrás de unas cosas, como si no lo podía yo notar, ¿no? El punto es que ya no lo podía llevar a casa del cliente porque olía al alcohol, ¿sí? Y ya mis exigencias fueron cada vez más. Le dije, yo no puedo trabajar con gente dada al vicio. No le dije no quiero, le dije no puedo. Por la situación esta que les estoy comentando. Si yo no pongo un estándar de santidad en lo que yo hago, Dios lo va a demandar no de esa persona, sino de quién, de mí. Y por fin le tuve que dar de baja y ahora me ha perjudicado. ¿Sí? Pero en realidad prefiero quedar bien con Dios que bien con una persona aquí en la tierra. Somos responsables de nuestras vidas, de nuestros hijos y de todo aquello que está debajo de nosotros, sobre lo cual tenemos autoridad y gobierno y responsabilidad y dominio. ¿Sí? Pero si nosotros aplicamos los estándares de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de los términos del pacto que hemos hecho con Dios, entonces Él, adivina qué va a hacer en tu vida, en tu negocio, en tus finanzas, en tus hijos. Amén. El punto es la obediencia. La obediencia. Todo lo que permites en tu casa y en tu vida y en tu negocio tiene que estar sujeto a la voluntad del Señor. ¿Sí? Si tú has hecho un pacto con Dios, si tú tienes el sello de Dios en tu cuerpo, que es el bautismo, entonces eres responsable de vivir de acuerdo a los estándares del pacto que has hecho con Dios. Porque el peso de la ley de Dios está sobre tu casa y también el peso de la gracia de Dios está sobre tu casa. ¿Sí? Muy bien. Espiritualmente hablando, el bautismo te ayuda en el proceso de que seas lavado de tus pecados. Evidentemente, tú no puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso, pero lo que sea que Dios te va mostrando, lo que sea que Dios va revelando a tu vida, en ese momento tienes que ir poniéndolo en práctica en tu vida. Si no, no vas a avanzar. Dice Hechos 22:16. Vamos a ver unos pasajes que
no conocíamos o que normalmente no asociamos con el bautismo, pero aquí están. Hechos 22:16 dice: levántate y bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. ¿Okay? El bautismo simboliza regeneración y santificación. Nos ayuda en ese proceso. Vean cómo dice, creo que es Ezequiel, no, Colosenses 2 dice, además en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión la efectuó Cristo y ustedes la recibieron. ¿Okay? Ustedes fueron circuncidados. ¿Cuándo? Al ser sepultados con Él en bautismo. Y en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Ok, vean Ezequiel 36. Ezequiel 36 dice así, siguiente. Es el siguiente. Los rociaré con agua pura. ¿De qué está hablando eso? Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas. Es una profecía. E idolatrías, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Sí? Vean este pasaje en Hebreos 10:22. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿A qué se refiere eso? Al bautismo. Circuncisión de tu corazón, bautismo de tu cuerpo. Amén. Muy bien. En conclusión, te hago la pregunta que hice al inicio. ¿Cómo sabes que verdaderamente eres cristiano? ¿Cómo sabes que verdaderamente eres parte de la familia de Dios? Bueno, dijimos la semana pasada que hay tres cosas que ocurren. Uno es que dejamos de tener el deseo de pecar. Dos, dijimos, somos guiados por el Espíritu Santo. Y tres, somos bautizados. Ahora, yo les pregunto, en base a esto, se va el deseo de pecar. Muy bien. Quiero hacerle las preguntas. ¿Cuántos de ustedes han vivido vidas totalmente, verdaderamente perfectas desde que se convirtieron? ¿Solo yo? No está mi esposa para decir nada. Bueno, no. ¿Cuántos de ustedes han caído en actividades o en un estilo de vida tal vez muy lejos de la santidad que Dios desea de sus hijos? No levanten la mano. ¿Cuántos hemos dejado de ser guiados por el Espíritu Santo en algún tiempo o durante un periodo? O inclusive a lo mejor hay alguien aquí el día de hoy que no es guiado por el Espíritu de Dios desde hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta que te hago es: ¿qué es lo que garantiza que Dios te siga considerando su propiedad? ¿Qué es lo que garantiza que Dios siga considerándote su hijo? El sello del pacto que hicimos con Él. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo un pacto con Noé y le dijo: la señal de este pacto es el arco iris, y cuando yo vea el arco iris voy a recordar el pacto que he establecido contigo? El pacto, la señal del pacto para con Dios
O sea, era para que Dios se acuerde de las promesas que le hizo a Noé y para que Noé le recuerde a Dios la promesa que le había hecho. Y de la misma manera, el símbolo o señal del pacto entre Dios y tú es para recordarle a Él que tú le perteneces. Y por lo tanto, si tú tienes ese sello en tu vida, entonces en tu tiempo de necesidad, en el tiempo que se requiera, en el tiempo en que tú te alejas como una ovejita perdida, Él deja las 99 y va por ti, porque eres de su rebaño. Y si no tienes ese sello, y si no has hecho ese pacto con Él, lo dejo a tu imaginación. Lo que garantiza que nosotros podamos estar seguros de que le pertenecemos a Dios, ¿sí? Es porque hemos hecho un pacto con Él. Hay un sello y hay una marca en nuestros cuerpos que le recuerdan a Dios: tú eres mi hijo. No importa lo que tú hagas, no importa dónde te vayas, no importa que te escapes por allá, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, y voy a buscar. Y todos los días de tu vida, hasta el día que tú te mueres, Él estará siempre dispuesto a ir por ti y a traerte a casa. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y recuerda que esa promesa no es nada más para ti, es para tus generaciones. Por lo tanto, eso es lo que te debe dar fe, te debe dar ánimo de que puedes orar por tus hijos y recordarle al Señor: Señor, yo hice un pacto contigo y por consiguiente todas mis generaciones son parte de lo que tú y yo hablamos. Por favor, toca a mi hija, por favor, toca a mi hijo. No por mí, sino por el pacto que tenemos tú y yo. Esa es la importancia del bautismo en tu vida. Vamos a ponernos de pie.